Gunetan bereziki albiste hobeak ekarri nahiko nituzke, baina ezin dugu errealitatea baztertu. Pandemiaren datuek ez dute hobera egiten eta ziurrenik laster prebentzio neurri berriak proposatu beharko dizkiogu labiri pandemiaren edapenari eusteko. Ikusiko duzuenez, gaurko eta asteburu loze honetako datuak ez dira onak. Ez dago aurreikuspenik egun gutxiren buruan eboluzioak hobera egingo duenik eta horregatik birusaren transmisioa saihesteko neurri berriak planteatzen ari gara. Egoera honetan berriztu eta indartu egin behar dugu osasun sailetik herritarrei egiten diegun deia kontu handiz ibiltzeko eta pandemia, ospitaleratzeak eta COVID bidezko heriotzak ez edatzeko prebentzio neurriak betetzeko. Estamos en mitad de un puente festivo y cerca de las fiestas más esperadas del año, más teniendo en cuenta cómo fueron las Navidades del año pasado, pero eso no debe desviarnos de nuestra mayor preocupación, la evolución de la pandemia. No estamos en un momento bueno. Tenemos experiencia y herramientas para combatirla. Por eso no es el peor momento, pero si atendemos a los números, estamos en uno de los peores momentos de expansión del virus y en uno de los momentos menos deseables. La víspera de unas fechas en las que más intensas y frecuentes son las interacciones personales. La inmensa mayoría de la sociedad ha cumplido y sigue cumpliendo las medidas ya conocidas para evitar la transmisión del virus y el desarrollo de la enfermedad. Pero en un escenario de transmisión comunitaria nadie está libre de exponerse al contagio. Aunque la vacuna sigue siendo la mejor herramienta para combatir la enfermedad, aunque más del 90% de la población diana esté vacunada, el virus de la COVID sigue afectando a personas vulnerables, a quienes no se hayan vacunado y a quienes no han desarrollado la inmunidad. En esta situación, desde el Departamento de Salud, estamos estudiando la adopción de nuevas medidas de prevención para controlar la expansión del virus. Asimismo, debemos renovar nuestro llamamiento a la ciudadanía a extremar las precauciones, a cumplir las medidas de prevención que eviten la extensión de la pandemia, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19. Dakizuenez, 5. eguna da Euskadi larrialdi egoeran dagoela. Eta bai, egoerak larria izaten jarraitzen du, larriagotzen jarraitzen du. Kutsaketak asko dira eta osasun sistema pairatzen ari den tentsioak gora egin du. Hona hemen datuak. 14 eguneko intzidentzia metatua 755,86 kokatzen da. COVID-a duten 260 pertsona daude ospitaleratuta Osakidetzan. Eta ziuetan koronavirusa duten 74 pertsona ditugu. Gaur egun 260 OE ditugu zabalik zainketa intentsiboetako unitateetan eta horietako 31,58% COVID-19 duten pertsonek okupatzen dituzte. Aurreko astean esan nizuen bezala, Osakidetzako sarea osoa kontingentzia planeko 2. agertokian dago, eta horrek eragin du kirurgia gutxiago programatu behar izatea. Baina atentzio hori ez dute ziuek edo ospitaleratze eguneak bakarrik pairatzen. Askotan esan dugun bezala, lehen mailako arretak ere pairatu egiten du. Hori dela eta premia berezi ez duten kontsultak atzeratu egingo ditugu. Bihotz gutxiegitasuna edo zenbait gaixotasun bronkitis kronikoak adibidez, dituzten pertsonen kontrolak esaterako. Analiziei dagokienez, beharrezkoak direnak egingo dira. Atzerapen pixka bat egon daiteke, baina beti bermatuko ditugu itxaron ezin dituztenak. Orain, aurre egin behar diogu benetan premia duenari eta COVID-19 sufritzen duenari. Jarraipen kontsultak garrantzitsuak dira eta egingo ditugu, baina aurrerago. Beraz, izan daiteke hurrengo egunetan kontsulta batzuk bertan bera geratzea. Horrela bada, osasun zentroa jarriko da pazienteekin harremanetan. Beraz, ez deitu galdetzeko ea kontsulta mantentzen den ala ez. Osakidetza jakinarazi arte joan kontsultara.
Baina errepikatzen dut, Osakidetzak deituko zaituzte zuen kontsulta atzeratu beharra balego. Seguimos en una situación preocupante. La incidencia acumulada en 14 días sigue creciendo. Ahora se sitúa en 745,96 casos por 100.000 habitantes. Tenemos 260 personas con COVID-19 hospitalizadas en planta. 74 personas con coronavirus están ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de Osakidetza. Actualmente disponemos de 260 camas abiertas en las UCI y el 31,85% de ellas están ocupadas por personas con COVID-19. Como ya les dije la semana pasada, toda la red de Osakidetza está en el segundo escenario del plan de contingencia y ello nos obliga a tener que programar menos cirugías. Pero esta tensión no solo la sufren las UCIs o el ámbito hospitalario. Como hemos dicho muchas veces, la atención primaria también sufre. Por ello, vamos a proceder a posponer las consultas que no revistan especial urgencia. Es decir, retrasaremos las consultas de pacientes con enfermedades crónicas que tenían consultas de seguimiento. Sirva a modo de ejemplo los controles de personas con insuficiencia cardíaca o ciertas afecciones como bronquitis crónica, los controles. En cuanto a las analíticas, se realizarán las necesarias. Podrá haber algo de demora, pero siempre garantizaremos aquellas que no puedan esperar. Las consultas de seguimiento son importantes y las haremos, pero más adelante. Ahora debemos de responder a lo que nos apremia. Se priorizará la atención de problemas de salud agudos como infecciones respiratorias o fiebre, entre otros, además del control del sintrón y la atención a pacientes COVID-19. Por lo tanto, puede ser que en los próximos días se suspenda alguna consulta de seguimiento. Si es así, Osakidetza se pondrá en contacto con las y los pacientes. Explico esto para que entiendan qué es lo que puede ocurrir y les pido que no llamen al centro de salud para saber si su consulta de seguimiento se mantiene o no. Si hubiera algún cambio, Osakidetza se lo notificará. Hasta que Osakidetza no le diga lo contrario, acuda a la consulta. Iremos realizando seguimiento semanal y adoptando medidas en función de la evolución de la pandemia. Por otro lado, con el fin de mejorar el seguimiento de los casos y contactos, la red de vigilancia y rastreo actualizará sus protocolos para intentar frenar antes la cadena de transmisión del virus en una situación de transmisión comunitaria y con gran interacción social como la que nos encontramos. A aquellas personas que den positivo en una prueba diagnóstica se le pedirá un listado de sus contactos estrechos. Esas personas, sin esperar la llamada de la red de rastreo, recibirán un SMS con la cita para realizarse una prueba diagnóstica en Osakidetza. De esta manera, lograremos que las personas consideradas contacto estrecho cuenten con una prueba aún antes para conocer si se encuentran infectadas o no, adoptando posteriormente las medidas oportunas de aislamiento de ser necesario. A quienes tengan pauta de vacunación completa o ha tenido infección activa por COVID en los últimos 90 a 180 días, se les hará una prueba diagnóstica y si dan negativo no deberán realizar cuarentena, pero sí extremar las medidas de prevención y realizar una vigilancia a la posible aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si la persona no está vacunada, deberá hacer cuarentena. Recibirá un nuevo SMS para realizarse otra prueba pasados 8 días desde la primera. Me gustaría recordar además que existe en la web euskadi.eus/coronavirus un formulario por el cual se genera una cita para realizar una prueba diagnóstica a aquellas personas que son contacto estrecho. Por lo tanto, si eres contacto estrecho, esta vía también es útil para lograr una cita de manera rápida. La red de rastreo seguirá realizando llamadas a las y los contactos estrechos, especialmente cuando se trate de menores de edad, personas con una especial vulnerabilidad, por ejemplo. Es preciso recordar que la red de rastreo de Osakidetza colabora con Osalan para aquellos casos o contactos que se desarrollen en el ámbito laboral, así como con los equipos de epidemiología de salud pública. Osakidetzako arakatzaileen sareak mezu bat bidaliko die harreman estuei eta horren bitartez hitzordua emango zaie zuzenean froga diagnostikoa egiteko. Horrela, lehenago etengo dugu birusa transmititzeko gaitasuna. Ikusten duzuenez, Osakidetzaren lanak ez du etenik pandemiari dagokionez.
Urteko epe latza da osasun sistemarentzako, izan ere, COVID-az aparte beste gaixo batzuk artatu behar ditugulako eta jaiegunak ere tartean daudelako. Naiz eta egunkariren baten horrela gertu, ez dugu araurik eman gure langileen oporraldia bertan bera usteko. Zuhurtzia eskatu nahi nuke mota honetako informazioa argitaratzeko orduan, tentzioa ez areagotzeko, eta berriro ere pertsonalaren lana eskertzeko, aprobetxatzen dut. Izan ere, esandako guztiaz gain, txertaketa prozesuan murgilduta bai gaude. Dei egiten diet 60 urte baino gehiago dutenei, zein oraindik txertoa ez dutenei itxordua eskatzeko. Azkenik, COVID ziurtagiriaren inguruko iruzkin bat egin nahiko nuke. La exigencia del certificado COVID es una medida más que busca reforzar la seguridad en aquellos lugares interiores donde el riesgo de contagio aumenta. Para que se haga una idea, en los últimos 4 días hemos registrado 233.000 descargas del certificado COVID, de un total de 1.583.000 descargas. Entiendo que en los primeros días puedan surgir ciertas dudas y por ello estamos recopilándolas en un documento aclaratorio de preguntas-respuestas que mantendremos actualizado con la colaboración de distintos departamentos como Seguridad, Gobernanza, Educación, Comercio o Cultura y que podrá consultarse en nuestra web. Por el momento no me queda más que reiterar la necesidad de cumplir las medidas de prevención. Limpieza de manos frecuente. Ventilación. Especialmente en estas fechas en las que la climatología hace que incrementemos el tiempo en espacios cerrados, prestemos especial interés a esta medida. Evitar aglomeraciones o espacios en los que haya gran circulación de gente. Uso continuado de la mascarilla, tanto en interior como en exterior. Recordemos que se trata de una medida muy eficaz para evitar la propagación de todo tipo de virus respiratorios tan frecuentes en la estación invernal. Repito, uso continuo y adecuado de la mascarilla. Y vacunación. Osakidetza mantiene sus operativos para garantizar la rápida vacunación de primeras y segundas dosis. Por otro lado, los estudios científicos indican la oportunidad de administrar una tercera dosis de recuerdo pasados unos meses desde la segunda dosis para mantener los niveles máximos de inmunización. Por eso estamos citando a todas las personas mayores de 60 años, además del personal de primera línea sanitario y sociosanitario. Por otro lado, añadir que acaba de finalizar la reunión de la Comisión de Salud Pública, por la cual se establecían los criterios para la vacunación de las personas de entre 5 y 12 años. En las mismas se ha anunciado la recepción de 1,3 millones de dosis para el territorio español el próximo día 13 de diciembre y de 2,4 millones de dosis en la primera semana de enero. La decisión adoptada en la Comisión de Salud Pública ha sido la de iniciar a partir del próximo 15 de diciembre la vacunación en ese rango de edad de 5 a 12 años, empezando por cohorte de edad de las personas de 11 años hacia abajo. Osakidetza está preparada para ello y conociendo ahora la fecha de inicio de esa vacunación y el número de dosis que le corresponderán a Euskadi, que aún no se nos ha sido trasladado con concreción, procederemos a informar del proceso de vacunación y llamamiento a esas personas en los próximos días. Insistimos en vacúnate y vacúnate mejor hoy que mañana. La situación es preocupante e insisto, hay que actuar hoy para garantizar el mañana. Eskerrik asko. Asun. Bai, esan bezala, oraintxe bertan bukatu berri da osasun publikoko batzarra eta oraindik bertan erabakitakoaren zehaztasunak ez ditut ondo egi ezagutzen, hurrengo egunotan emango dizuegu berri, baina beti esan izan dugu Osakidetza prest egongo dela txertoak jaso ahala,
txertatu ahal izateko, dagozkion kasu honetan umeak, baina beste adin tarteak egin izan ditugun bezala. Non, oraintxe bertan aurreratu dizuedanez, oraindik ezagutu beharko dira zehaztasunak jakin ahal izateko zein dan modurik eta egokiena zein arinena txertaketa hori aurrera eramateko. Bai, 11 urtetik eta bera izango da, ze hori bada, esan dizuedan bezala, hartutako erabakietariko batetik 15-etik, abenduak 15-etik aurrera egingo dela txertaketa, eta bestetik adinez egingo dela, 11 urtetik eta berakoentzat. Hor sartzen dira, 12 urte oraindik bete ez dituztenak, ze behin 12 urte bete izan ez gero, hurrengo egunetan edo, txertaketa zabalitago Osakidetzan hitzordua hartu ahal izateko. Iker. Yo quería preguntarle si tiene el dato de positivos en las últimas 24 horas, que creo que no lo ha mencionado, y si se están detectando ya la aparición de nuevas variantes que puedan justificar este incremento tan exponencial de positivos que se está viviendo en las últimas semanas. Le puedo facilitar efectivamente cuáles han sido los datos en las últimas 24 horas. En concreto, le puedo decir que la tasa de incidencia acumulada se ha situado en 745,96, esto es 21,18, porque el número de positivos de ayer ha sido de 1.251, con un total de cerca de 10.000 pruebas diagnósticas realizadas. ¿Qué eran? Perdonen. Si se han detectado casos de nuevas variantes como Omicron en la secuenciación de dispositivos. No, todavía en Euskadi, que como saben ustedes hacemos un especial seguimiento de todos aquellos que puedan ser casos de sospecha, no tenemos, estamos estudiando distintas muestras, pero no tenemos ninguna certificación de ningún caso de Omicron. Hacia abajo y si se optaría por hacer vacunaciones en los propios colegios, en centros ambulatorios. Como les informaba antes o comentaba antes en euskera, la reunión de la Comisión de Salud Pública que ha tratado la vacunación de menores de 12 años acaba de finalizar y no conozco todavía los detalles de los acuerdos adoptados en la misma. Lo que sí les puedo adelantar es que se ha conocido que 1,3 millones de dosis de vacuna pediátrica anti-COVID-19 serán recibidos el día 13 de diciembre, con lo cual las comunidades dispondremos de ellas para poder comenzar la vacunación a partir del día 15 de diciembre. Por otro lado, otros 2,4 millones de dosis se recibirán a lo largo de la primera semana de enero. Además, también en esa comisión me consta que se ha adoptado la decisión de implementar la vacunación por cohortes de edad, el mismo criterio que se ha utilizado en otros grupos etarios, esto es, todas aquellas personas de 11 años, empezar por todas aquellas personas de 11 años hacia abajo en función de la disponibilidad de la vacuna. Quedan otros detalles por conocer, como va a ser los periodos de establecimiento entre una y otra dosis, quedan detalles por conocer, como es cuál va a ser el criterio para esas personas menores de 12 años hasta 5 que han sido recientemente contagiadas, para poder detallar cuál va a ser la organización del proceso de vacunación, en este caso en Euskadi. Lo que sí les puedo decir es que Osakidetza está en disposición de poder atender esa vacunación con seguridad y con rapidez.
Habrá que esperar, como le digo, a conocer esos detalles que seguro que aparecen en el acuerdo que han adoptado o que se trabajarán en la ponencia de vacunas en estos días para que podamos informar concretamente de la organización de todo el dispositivo. ¿Dónde vamos a vacunar? Cuando conozcamos exactamente el número de dosis que nos corresponden y esos detalles que les acabo de decir, les informaremos al respecto. ¿Se sabe de los 74 pacientes que hay ingresados en UCI cuántos no estaban vacunados? Y luego quería preguntarle también si cuando dice que no se ha ordenado cancelar ninguna de las vacaciones, si dice en aspecto general, o sea, en general, o sí que hay casos concretos que necesitáis personal. Voy a empezar por la primera. Se lo he dicho, no se ha dado ninguna indicación de suspensión de vacaciones ni permisos que tuviera el personal de Osakidetza, ni en Guipúzcoa ni en el resto de los territorios. Y reitero además la oportunidad de que seamos muy cautelosos con ese tipo de informaciones y con su veracidad. Creo que no contribuimos ni a la información de la ciudadanía ni al cuidado de los y las profesionales que tan necesario es. En relación con el porcentaje de vacunación, se lo venimos diciendo que la medición de un número concreto de vacunados o no vacunados sobre el ingreso de la UCI no es en lo que tenemos que fijarnos, porque eso cambia de un día a otro y porque además incide sobre un porcentaje de vacunación muy distinta. Este es el 10 que no está vacunado. Voy a poner aquí 10 bolas. Este es el 90 que está vacunado. Y voy a poner aquí, en este otro jarrón, 90 bolas. ¿Usted dónde quisiera estar cuando yo saque una bola que va a ser positiva? Aquí, ¿verdad? Porque tiene un menor porcentaje de estar vacunado. Ahí nos tenemos que fijar. 5 veces más riesgo de hospitalización en las personas no vacunadas. Hagan el cálculo de esa traslación después a los ingresos en las UCIs. Eso es lo que tenemos que ver, que el riesgo de necesitar de un ingreso hospitalario habiendo contraído la COVID-19 sin vacunarse es 5 veces mayor que el que se da ante una persona vacunada. Iker. Usted ha comentado en su intervención que van a proponer la adopción de nuevas medidas. No sé si se refería exclusivamente a las que ha mencionado en el ámbito hospitalario, que estaba pensando también en más medidas en el ámbito social o del ocio. Y también quería preguntarle si la situación es la que es, si es tan complicada como usted la ha descrito, porque ya el viernes no se adoptaron esas medidas que ustedes están valorando. Usted sabe bien que estábamos pendientes de poner en marcha unas medidas que hace más de 2 semanas que solicitamos al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que entraran en vigor. Esas son las medidas que entraron en vigor la semana pasada, cuando ya veníamos solicitando, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, que podamos tomar las medidas en el momento con rapidez y con seguridad jurídica. La semana pasada se adoptaron nuevas medidas a las ya existentes, porque recordemos que medidas seguían existiendo, ya venían existiendo, desde las medidas preventivas básicas que se establecieron cuando cesó el estado de emergencia sanitaria anterior, como las medidas en relación con la orden de los municipios para la celebración de eventos con grandes aglomeraciones de personas. Sabe también que hacemos el seguimiento diario y continuado de las medidas y que así hacemos las propuestas ahora desde la Comisión Técnica del ABI al Consejo Asesor del ABI. Lo hemos visto que se han adoptado siempre que se ha considerado que eran necesarias. El Consejo Asesor del ABI el viernes pasado le dio un encargo a la Comisión Técnica del ABI y esta está estudiando la mejor forma de implementación de esas nuevas medidas, que serán esas y si considera necesario que deban de adoptarse otras, se las hará llegar al Consejo Asesor del ABI. ¿Podría concretar en qué están trabajando? Ustedes saben y conocen bien en qué se está trabajando, porque el propio Lehendakari
lo anunciaba el viernes pasado, del planteamiento que se estaba haciendo de la posibilidad de ampliar el uso del certificado COVID a otros ámbitos distintos a los actualmente vigentes en la orden. El decreto, perdón. ¿Perdón? Hay una persona antes. Sí, pero hay un orden, ¿vale? Bueno, yo también quería preguntar en la línea que estaba preguntando Iker, ¿qué nos podría avanzar de esas nuevas medidas que podrían llegar, si afectarían a medidas que ya en su momento estuvieron en vigor, como la movilidad o cierres de hostelería, modificación de horarios? Gracias. Creo que efectivamente le he respondido a su compañero al respecto. No creo que hay nada más que añadir. Simplemente se habían pedido ya el aval judicial para extender el uso del certificado COVID a otras actividades. Evidentemente, si estamos haciendo el seguimiento del encargo que el viernes pasado el Consejo Asesor del LABI trasladó al Comité Técnico, y si estamos estudiando cuáles pueden ser esos otros ámbitos de utilización, es porque todavía no hemos elevado esa consulta. Pero si se decidiera que esas son las medidas a adoptar, se elevaría con rapidez la consulta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Neurri horiek beraz, COVID ziurtagiriaren zabaltzera bideratuta leudeke, ez beste esparru batzuetara, eta baita ere, arduratuta ote zaudeten ikusita aurrekoan zenbat denbora behar izan den baimena jasotzeko, oraingoan ere neurri horiek indarren sartu ahal izateko berriro ere atzerapenaren beldur ote zareten. Neurriek batzuetan zelako denbora behar duten onartuak izan daitezen, betidanik egon gara kezkatuak, horregaitik behin eta berriro eskatu ahal izan dugu baliabide juridikoak izan ditzagula, egokien iruditzen zaizkigun neurriak hartu ahal ditzagun arintasunez eta segurtasun juridikoz. Bestetik, esan dudan bezala, COVID-19 ziurtagiri horren erabilera zabaltzearena neurri batzuek izan daitezkela. Horrek ez du esan nahi, beste zenbaitzuk ez ditugula buruan, zelan eta jarraitu behar dugun aireztapenetan begiratzen eta airearen kalitatea begiratzen edo kontrolatzen, zelan izan daitezken behar izatekotan besteren batzuk. Baina bai egia da, lehendabiziko batzuk izango liratekela COVID ziurtagiri hori esparru desberdinetan erabili ahal izatea. Iker. En relación al plano educativo, la incidencia acumulada en el colectivo de 6 a 11 años particularmente está por encima de los 2.000 puntos. No sé si han previsto en las semanas que quedan hasta Navidad y hasta que se pueda hacer efectiva esta campaña de vacunación, que han anunciado algún tipo de medida extraordinaria en las aulas o algún protocolo adicional. Les dimos cuenta la semana pasada, el consejero Bildarratz y yo misma, de un nuevo protocolo de pruebas diagnósticas que vamos a poner conjuntamente con el Departamento de Educación. Pero por el momento esas son las medidas que se están implantando en la red. No hay medidas adicionales para tomar en el ámbito educativo. Lo que intentaremos será cuanto antes implementar la vacunación de ese grupo de edad, que como bien ha dicho es uno de los que tiene una mayor tasa de incidencia acumulada de todos los grupos etarios. ¿Ve una relación entre que si la mayor parte de la población está vacunada no va a ser sintomática? La red de rastreo es más importante que nunca, lo dicen muchos expertos. ¿Ve una relación en la subida de contagios y, digamos, una red de rastreo que no ha sido capaz de llegar a todos los contactos? ¿Se puede entender? En estos momentos estamos en un momento de transmisión comunitaria y el elevado número de contactos sociales y una transmisión que no está localizada o focalizada en algunos ámbitos hace difícil el trabajo de cualquier red de rastreo, sea en Euskadi o sea en cualquier otro lugar. Sin embargo, no por eso deja de ser un trabajo muy, muy importante y que, como hoy les digo, hemos además ahora reforzado con otras medidas, como es el contacto con las personas que sean contacto estrecho de positivos, para tratar todavía de ganar más tiempo de ese
contacto que veníamos realizando con esas personas. Además de recordar que también existe la web. La labor de la red de rastreo es muy importante, pero tampoco olvidemos el momento en el que estamos, que es un momento en el cual la situación es de un contagio comunitario. ¿Y lo han reforzado con más personal también? Llevamos semanas reforzando el número de profesionales, tanto con nuevas contrataciones como personal de nuestras redes, para garantizar que se pueda mantener todos aquellos contactos que sea necesario realizar. Entiendo que el día 9 tienen de límite para dar en el Parlamento Vasco la respuesta de las cifras de la red de rastreo. ¿Se está refiriendo a alguna pregunta parlamentaria que tenemos? Pues si es así, se cumplirá como con todas aquellas cuestiones que nos plantea el Parlamento. Siempre respondemos y siempre intentamos hacerlo a tiempo. Si no lo hemos hecho ya, que no lo sé. Entre las medidas que se valoran adoptar está el de reducir aforos o eliminar el servicio en barras, en los bares. Las medidas que se van a adoptar, vuelvo a repetir, en estos momentos son aquellas que se consideran en función de la evolución. Por el momento actual, y como les decimos, la primera tarea de la Comisión Técnica del ABI ha sido recoger el encargo, la encomienda que se le realizó el pasado viernes a través del Consejo Asesor del ABI. Pero ello no obsta que no sigamos valorando otro tipo de medidas, no las que usted ha mencionado, sino otro tipo de medidas también que, si fuera oportuno, procederíamos a proponer. Isabel. Yo pregunto, ¿se ha tomado decisión con respecto a las ferias de Santo Tomás? Por un lado. 2, la posibilidad de adelantar vacaciones de Navidad en los coles, cerrar aulas, colegios. Respecto a las ferias de Santo Tomás, como ustedes saben bien, existe ya una orden en la cual los municipios deben también adoptar aquellas medidas preventivas que puedan garantizar la celebración de cualquier tipo de evento. Había unas directrices ya previamente establecidas también para la celebración de ferias que pudieran ser las de Santo Tomás u otras al respecto. En relación con las vacaciones escolares, es una medida que en estos momentos no hemos contemplado. Aipatu da, komisiotaria eskatzen orain hasi garela, edo hasi direla zenbait tokitan, eta beraz lehen biziko egunak zalantzak eta argitzeko ere badirela. Ez dakit, sumatu duzuen toki batzuetan ez direla eskatzen ari, eta hori horrela izatekotan ze neurri har daitekeen? Ez, gure aldetik orokorrean asteburuan zehar izan ditugun bai elkarrizketengatik, bai informazioengatik oro har neurria martxan jarria dago, eta baita egin diran ikuskaritza lanetanera ikusi ahal izan da martxan zegoela eta gainera normaltasunez ematen izan dela oro har. Iker. Insistir con el tema de las medidas, no sé si hay alguna fecha prevista para la próxima reunión del Consejo Asesor del ABI político. Sabe ya bien cuál es el funcionamiento del Consejo Asesor del ABI. El seguimiento por parte de la Comisión Técnica se hace diario y en función de las conclusiones del mismo es cuando el Lehendakari convoca reunión del Consejo Asesor del ABI. Así ha sido hasta ahora a lo largo de toda la pandemia y así lo será siempre que es necesario.